Hola, soy Alfredo Bullard y esto es Políticamente Incorrecto. Hoy día voy a hablar de un tema particular, pero quiero comenzar comentándoles, porque sobre esto vamos a hablar en el fondo, de que soy un padre orgulloso. Tengo una hija, soy muy orgulloso, mis hijas todas están estudiando en universidades muy buenas y están muy contentas, pero quiero contarles un caso particular de esta fuente de orgullo porque creo que tiene que ver con lo que vamos a conversar. Una de mis hijas estudia en Londres, en una universidad llamada National Film and Television School. Es una universidad muy pequeñita, muy pequeña, ¿no? Solo tiene 700 estudiantes, ¿no? Tiene 30 maestrías de distintos tipos, todas concentradas en la industria de la televisión, el cine, los videojuegos, ¿no? Y además no tienen doctorados. No tienen doctorados, no están concentrados en todas estas maestrías, están concentradas en esta industria particular del cine, de la televisión, ¿no? Es muy prestigiada, tiene relativamente pocos profesores a tiempo completo, la mayoría de las clases son personas que vienen de fuera, directores, actores conocidos, muchos de ellos ganadores del Oscar o del BAFTA o de otros premios o de festivales de cine muy reconocidos, que van a dictar una o dos clases, una o dos charlas, uno o dos talleres. Es decir, tienen pocos profesores a tiempo completo, o los que tienen, digamos, se balancean con estos otros profesores. En pocas palabras, una universidad focalizada, pequeña, muy especializada y muy buena. Muy buena y muy demandada por la industria, ¿no? Las personas que egresan de ella tienen muy buenas oportunidades. Yo estoy muy contento que mi hija esté estudiando ahí. ¿Y esto a qué viene? Ustedes me dirán por qué habla de su hija y de su universidad. Porque quiero comentarles y compararles esto que les acabo de contar con lo que quiere hacer el gobierno español, que es restringir las reglas para la constitución de universidades. El gobierno socialista, del Partido Socialista, ha salido con un programa, con una propuesta, en mi opinión, muy peligrosa. Porque la educación es un tema muy sensible. La educación es esencial para el desarrollo de un país, pero sobre todo es esencial para el desarrollo de las personas, ¿no? Y entonces las políticas educativas son muy importantes para el bienestar de todos nosotros, ¿no? Para el orgullo de los padres, para el bienestar de los hijos, para la posibilidad de desarrollo, para la posibilidad de desarrollo económico, para la posibilidad de desarrollo cultural, para toda forma de desarrollo al que un país puede aspirar. Y si no tenemos una política educativa adecuada, podemos tener serios problemas en un país. Y vamos a conversar en este programa sobre cuáles son los problemas de la participación del Estado en la educación, ¿no? Evidentemente el Estado ha ido ganando un rol protagónico en la educación y se ha ido arrogando poco a poco facultades para intervenir en la educación, para regularla y hasta para decidir cómo se da. Aprobar los programas, decidir cómo van a ser estos programas, decidir qué no se puede enseñar. Y ahora nos están diciendo, no solo en España, sino en muchos otros países, cómo tiene que constituirse, formarse y estructurarse una universidad. Y esto no termina con las universidades. Sigue con los colegios. Es más, comenzó con los colegios. Y los colegios también tienen unas estructuras, definiciones, formas, programas que están definidos principalmente a través de decisiones estatales que perfilan qué es lo que nuestros hijos pueden estudiar. ¿Es relevante esto? ¿Es importante? ¿Es conveniente? ¿Hasta dónde es conveniente? De eso va a tratar este programa, de qué hacer con la educación y cuál es el rol del Estado y del sector privado en la educación universitaria y escolar. Hacemos una pausa y regresamos con Políticamente Incorrecto. Esto es Políticamente Incorrecto y estamos tocando el tema de la educación. ANECA. ANECA es una entidad pública española a la cual se le está encargando esta reforma o ejecutar parte de esta reforma educativa de la que hablaba antes de la pausa. ANECA va a hacer programas de evaluación previa para determinar que un proyecto universitario puede o no ser aprobado. Los que viven en el Perú recordarán también que existe la SUNEDU, que es una entidad que también hace una labor similar, favorita de muchas personas, y que, en mi opinión, tiene una serie de problemas, que son varios de los que vamos a conversar ahora. ¿Qué se está planteando en esta reforma? Primero,
que una universidad privada debe tener no menos de 4.500 alumnos, ¿no? Y que estos 4.500 alumnos tienen que lograrse en 5 años. Si en 5 años no logras 4.500 alumnos, bueno, me imaginaron que te cerrarán la universidad o te quitarán la licencia, o sabe Dios qué harán con los alumnos que estaban hasta ahí, no sé. Pero 4.500 alumnos, ¿no? Entonces, hay que ser una universidad grande para ser universidad. Las universidades no pueden ser pequeñas, ¿no? Tienen además que ofrecer 10 títulos de pregrado, ¿no? Tienen que ofrecer un cierto número de maestrías y un cierto número de doctorados. Creo que, si no recuerdo mal, en la reforma, 2 doctorados. Tienen además que ofrecer una infraestructura determinada. Por ejemplo, para ser universidad en España vas a tener que tener 10 viviendas para el 10% de tu población estudiantil. Claro, como hay escasez de vivienda en España, dicen que la universidad ahora tiene que ser además proveedor del servicio de vivienda. Por supuesto que eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? No sé cómo lo va a pagar, con un subsidio estatal de nuestros impuestos, o lo pagarán los estudiantes a través de los fees que tienen que pagar por esta vivienda, que finalmente es más costosa y es una alternativa costosa. Pero finalmente estamos trasladándole costos y dificultando la entrada a universidades. Son varios estos requisitos. Noten ustedes que la universidad de la que hablábamos antes de la pausa, de la cual yo me siento tan orgulloso, mi hija está estudiando, no pasa ninguno de estos exámenes. Tiene 700 alumnos, no 4.500, no tiene programas de doctorado, no tiene el número de escuelas de grado que le exigen, no tiene la infraestructura que están pidiéndole, y sabe Dios si su programa sería aprobado con los estándares que se le quieren poner por ANECA o por cualquier entidad similar, o por la SUNEDU en Perú. En pocas palabras, estamos frente a una limitación enorme a la capacidad de diversificar la educación y la capacidad de innovar en la educación. Las grandes experiencias educativas en el mundo muchas veces son disruptivas, rompen con el patrón, crean algo diferente, establecen marcos distintos para poderse educar. Hace unos años se atacaba muchísimo la educación a distancia. Hoy día se ha vuelto, en parte gracias a la pandemia, algo relativamente común y algo que está expandiendo la frontera de la educación y bajando sus costos. Posiblemente han habido intentos para atacarla y reducir la posibilidad del uso de estos mecanismos de educación que permiten a muchas personas que no tenían acceso a educación poderse educar. Es decir, los esquemas rígidos que se diseñan desde arriba a veces no entienden los problemas que ocurren y se pueden resolver desde abajo, desde la creatividad de la innovación. Se dice que estas innovaciones son hechas para ganar dinero. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ganar dinero? El ganar dinero es un incentivo para buscar nuevas formas de hacer cosas. Y estas posibilidades pueden presentarse y pueden atender ciertos sectores de demanda. En principio, claro, uno podría pintar esto como una lucha entre la educación pública y la educación privada. De hecho, creo que algo de esto hay porque en el discurso hay como una idea de que las universidades privadas son malas y las universidades públicas son buenas, cosa que creo que es una generalización innecesaria. Hay universidades públicas buenas y universidades públicas privadas buenas, y hay universidades públicas malas y universidades privadas malas. Lo bueno y lo malo siempre existirá porque el ser humano es imperfecto y no todo lo que hacemos sale bien. Pero es necesario que hayan cosas malas para que hayan cosas buenas. Y es necesario que eso siga ocurriendo porque esa es la dinámica de la competencia. Lo que está ocurriendo con propuestas como esta, que además son generalizadas y ya existen en todas partes del mundo, es que la regulación educativa genera rigidez. Y al generar rigidez, reduce la posibilidad de innovar. Y al reducir la posibilidad de innovar, reduce la posibilidad de solucionar problemas. Por ejemplo, estas rigideces generan universidades cuyos costos posiblemente no puedan ser soportados por personas de bajos ingresos. Y claro, irán a la educación pública. Y les digo lo que más preocupa, ¿no? Los contenidos. ¿Por qué es el Estado el que tiene que definir los contenidos educativos? O aprobar los programas educativos, o las parrillas de los cursos de las universidades. ¿Por qué no se deja eso a las propias universidades y a los estudiantes o a los padres de los estudiantes, cuando estos son menores de edad, a escoger cuáles son los programas adecuados? El problema de estas regulaciones, nuevamente, es que creo que sustituyen lo que es natural. La libertad de educarse es eso, libertad, posibilidad de elegir, posibilidad de tener opciones. Y
cuando uno crea estos esquemas rígidos y quiere escoger una universidad pequeña como la que describí hace un momento, que hay muchas de este tipo, muchas que se han focalizado en mercados específicos, que no tienen que cubrir todos los sectores del conocimiento, una parte importante de los sectores del conocimiento, que no tienen por qué estar ofreciendo doctorados o de repente maestrías, o quieren ofrecer solo maestrías. Y no quieren tener 4.500 alumnos, sino solo 50. ¿No? ¿Por qué tenemos que crear rigideces que finalmente lo que hacen es limitar nuestra capacidad creativa? En realidad, la palabra clave, le acabo de decir hace un momento, es rigidez. El Estado tiende a establecer esquemas muy rígidos, muy poco flexibles para poder atender otras alternativas. Hay, como les decía hace un momento, universidades públicas buenas y universidades públicas malas. Y hay universidades privadas buenas y universidades privadas malas. Pero lo que no podemos hacer es, a través de la regulación, en convertir a todas las universidades en una especie de reflejo o una especie de muñecos de universidades públicas, que todas tengan algo de público para finalmente contagiarlas y limitarles la posibilidad de innovar. Vamos a irnos a una pausa y luego de la pausa seguiremos conversando sobre educación. Y vamos a pasar ahora a la educación escolar, que es otro punto importante y que a veces olvidamos, porque finalmente ahí es donde van nuestros hijos y queremos que nuestros hijos tengan lo mejor posible. Vamos a la pausa y regresamos en unos instantes con Políticamente Incorrecto. Esto es Políticamente Incorrecto y vamos a seguir hablando de la educación, pero vamos a pasar ahora a la educación escolar. Y quiero comenzar con una historia que me ocurrió ya hace varios años y que creo que pinta muy claramente el problema. Yo hace unos años trabajaba como consultor en una entidad en Perú que se llamaba COFOPRI. COFOPRI era una entidad que se dedicaba a entregar títulos de propiedad en sectores informales, gente que había invadido terrenos en los arenales, en los desiertos alrededor de Lima o de otras ciudades del Perú, y estaban esperando ser tituladas. Entonces, entre el trabajo que yo tenía que hacer, eventualmente tenía que recorrer estas zonas. Eran zonas de distinto nivel de desarrollo, las menos desarrolladas acababan de invadir, tenían casas de esteras, de paja, construidas sobre el arenal, sin servicios básicos, no había luz, agua, desagüe. Y estaban ahí sobreviviendo, el agua se las traían en camiones con agua y con tanques que les llenaban unos barriles. Era insalubre, pero bueno, eran las condiciones de vida que les quedaban ante la situación que existía en el país, ¿no? Algunos se habían desarrollado más y interesantemente cuando se entregaban títulos comenzaban ya a construir construcciones de cemento, de ladrillo, ¿no? En una de estas visitas llegué a un pueblo, a una zona bastante pobre. Las casas estaban hechas, como les decía hace un momento, de esteras, no habían servicios básicos, pero llamó mi atención, no sé si llamarlo construcción, una cabaña hecha de esteras, muy colorida, en medio de este pueblo. Tenía colgada, decorado con papeles de distintos colores, distintos dibujos, humilde, pero muy bonito, muy atractivo, ¿no? Habían pintado las esteras, habían colocado algunos juguetes hechos con neumáticos que también los habían pintado y me llamó mucho la atención encontrar esto y decidí acercarme a averiguar qué era. Y resultó que era un colegio pequeño, tenían, si no recuerdo mal, hasta primero o segundo grado de primaria. Y veía a los alumnos muy contentos y recibiendo clases. Las profesoras muy entusiastas. Y nuevamente me llamó mucho la atención el colorido, porque en este pequeño pueblo donde todo era un poco medio marrón, medio beige, color arena, encontraba un sector donde los niños cantaban y hacían sus tareas y me llamó mucho la atención. El colegio se llamaba John F. Kennedy, curiosamente, y tuve la oportunidad de conversar con las profesoras. Es un colegio privado, hecho con la inversión de estas personas. ¿Cómo se había hecho este colegio? Se habían instalado ahí, tenían compraron una infraestructura muy humilde y cobraban al mes la cantidad de $10 por pensión, $10 por mes, ¿no? Una cantidad bastante modesta para brindar un servicio educativo. A los niños se les veían felices
Y comencé a conversar y les dije, ¿cómo así habían llegado a este pueblo que no tenía ningún servicio? Y nos dicen, no, nosotros antes estábamos, y me señaló al otro lado del Arenal una parte de un pueblo más consolidado. Y me dijo, nosotros estábamos allá. Y esto estaría fácilmente a un par de kilómetros cruzando el desierto, porque eso estaba en un arenal. Y ahí me señaló, y le digo, ¿y entonces por qué están acá? Y dice, no, porque mire, y me señaló al medio de este otro pueblo que estaba en la lejanía, una construcción anaranjada, muy grande. Era uno de los colegios que en la época del gobierno de Fujimori se habían construido como colegios públicos en la zona. Y todos estaban pintados de naranja, curiosamente el color del partido del presidente en ese momento. Y estos colegios grandes, sofisticados, con una infraestructura interesante, ¿no? Mucho más completa, mucho mejor que la de nuestro pequeño colegio de Esteras aquí en medio, en el otro pueblo, nos decían, nosotros estábamos allá, pero cuando ese colegio se instaló, no cobran. Y entonces nosotros comenzamos a perder clientes y nos movimos a esta zona donde había la necesidad, porque estaban en una zona lejana y les costaba mucho cruzar el Arenal. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando descubrimos que parte de los alumnos, las madres de esa familia, traían a sus hijos cruzando el Arenal hasta nuestro colegio? Es decir, además de estar dispuestas a pagar $10, el otro era gratuito porque era un colegio estatal, estaban dispuestos a caminar 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta a través del desierto para dejar a sus hijos al colegio todas las mañanas y recogerlos luego en la tarde. ¿Y por qué? Porque ellas decían que la educación era mejor, era una educación más completa, este pequeño colegio. Esto se me quedó grabado en la mente y un día se me cruzó un texto de un famoso scholar, un académico inglés, que ha sido incluso vicerrector de una universidad en Londres, y es James Tully, es muy conocido. Y él tiene varios trabajos sobre educación para gente pobre. Y en uno de esos trabajos, ¿no? Es un trabajo titulado The Beautiful Tree, A Personal Journey into How the World's Poorest People Are Education Themselves. Cómo las personas pobres se educan a sí mismas. Y me llamó poderosamente la atención la descripción de lo que hizo. África e India. Colegios casi idénticos a los que yo había visto. Pequeños, con pocos alumnos, colores, bonitos, alegres, alumnos contentos. Y lo más interesante, eso no lo pude medir en el colegio que yo había visto en Perú, lo más interesante, con mejores resultados académicos cuando acababan sus cursos que los que ofrecían los colegios públicos. ¿Por qué? Porque el colegio público tiene un problema. Elimina el espacio para la inversión privada. Cuando uno instala un colegio público gratuito, el privado sale del mercado o tiene que moverse a otro sector del mercado. Y estos sectores, ¿a dónde van? A sectores aún más pobres, donde el colegio estatal llega después. Porque el colegio estatal se va acomodando, en parte por razones políticas, donde hay más gente. Y estos colegios buscan oportunidades para poder crecer. Interesante, los colegios que describe Tully eran muy parecidos al que yo había visto. Yo no había nunca leído Tully antes de ir a esta experiencia y encontré que su descripción era muy similar a lo que yo había encontrado. Es interesante cómo muchas veces la pobreza te hace encontrar soluciones. Y los pobres a veces no solo no tienen servicios porque no tienen acceso a recursos para acceder a ciertos mercados, tampoco tienen acceso a los servicios estatales, como pasaba en el pueblo que les describí. Y sin embargo encuentran formas imaginativas de satisfacer sus necesidades y necesidades tan básicas como la educación. Pueblos o colegios como el John F. Kennedy que les describo muestran que hay mucho espacio para la actividad privada para atender a sectores de pocos ingresos que son muchas veces privados o limitados por la forma como el Estado aborda la educación. Lamentablemente el Estado nos ha expropiado a los padres la posibilidad de decidir cómo se educan nuestros hijos. Nos ha privado de la posibilidad de escoger los programas, de escoger el detalle de que les pueden enseñar o no les pueden enseñar. Muchas veces hay intervenciones muy importantes y llevan a que tengamos que decidir lo que el Estado quiere y no necesariamente lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Nos vamos a una pausa y regresamos con la parte final de Políticamente Incorrecto.
Estamos nuevamente en Políticamente Incorrecto y estábamos hablando de educación y cómo el Estado a veces nos expropia la posibilidad de decidir. Yo sé que la educación es un tema muy sensible y justamente porque es un tema muy sensible no es algo que podemos dejarle al Estado. No, es algo que tenemos que compartir las responsabilidades. Los colegios que describía en el bloque anterior son un ejemplo de cómo a veces el sector privado encuentra caminos para atender lo que el Estado no puede atender. La pregunta es si hay inclusive mayor espacio. Lo malo de la educación pública es que no solo podemos tener un problema de calidad, menor calidad, pueden haber colegios públicos buenos. También hay un problema de sesgo sobre lo que se enseña, ¿no? Es muy difícil el manejo estatal sin la contaminación política. Y muchas veces esa contaminación política significa que el gobierno de turno decide qué es lo que nuestros hijos van a aprender. Y yo creo que hay mecanismos para combatir eso. Quizás uno de los problemas principales, y puede ser entendible, es no todos tienen los recursos, aunque hemos visto que el sector privado encuentra sus caminos para atender a los sectores más pobres. Pero podría haber algún problema de recursos que requiera la atención del Estado. Pero confiemos en los mecanismos competitivos. Hay esquemas propuestos muy interesantes como los esquemas de vouchers, donde en lugar que sea el Estado el que brinde el servicio sea escogido por los padres a través de que la entrega de vouchers que le permiten pagar el colegio, es decir, un subsidio directamente a la demanda, no a la oferta, como ocurre en muchos países. O sea, no al colegio público, sino darle a los padres la posibilidad de matricular a sus hijos en colegios privados con una ayuda estatal. Por supuesto que también puede ser susceptible de manipulación, pero se reduce esa posibilidad de manipulación porque los programas ya son diseñados por los colegios privados y son ellos los que van a gestionar la educación y son los padres los que elegirán la mejor educación para sus hijos. La educación es un tema sensible. Los padres siempre estamos de alguna manera disconformes con la educación que reciben nuestros hijos porque queremos lo mejor para ellos. Y por supuesto, queremos algo que podamos pagar y que sea accesible a nosotros y sin duda hay varios mecanismos para conseguir que eso sea así. No confundamos financiar la educación con gestionar la educación. Yo creo que la gestión de la educación usualmente está mejor en manos privadas o en manos públicas muy bien gestionadas, lo cual muchas veces es difícil y sobre todo hay que evitar el sesgo político. Lo que veíamos en el primer bloque sobre las universidades es el temor que yo creo tenemos que tener siempre sobre la educación. La rigidez, la falta de visión, la falta de comprensión de cómo funciona la educación y la idea de una educación que se construye desde arriba y no desde abajo a través de mecanismos competitivos que fomentan la innovación. Finalmente, conocimiento es innovación. Llegar con conocimiento es innovar. Y la innovación se da con incentivos. Si todo es igual, no se puede innovar. Se puede innovar cuando hay espacio a hacer cosas diferentes. Y cuando el gobierno español quiere crear rigideces y establecer marcos, lo que está haciendo es reduciendo la posibilidad de innovar. Y cuando los colegios no se muestran flexibles a las condiciones de demanda que le plantean las personas que quieren ser educadas, está pasando exactamente lo mismo. No se está innovando. Realmente lo que nuestros hijos merecen son ideas innovadoras que mejoren su posibilidad de aprendizaje y mejoren su posibilidad de éxito en el futuro. Esto ha sido Políticamente Incorrecto y nos vemos en el próximo programa.